Es un gusto compartir con ustedes este primer módulo de aspectos básicos de farmacología eh, alrededor de cannabis medicinal. Mi nombre es Carlos Maldonado, soy médico, soy farmacólogo de la Universidad Nacional. Actualmente soy docente también, ya desde hace varios años, en la Facultad de Ciencias, Departamento de Farmacia, docente de farmacología, y estoy vinculado a Vicana ya hace 2 años y medio en el área de investigación y desarrollo clínico dentro del departamento médico. Para mí es un gusto hacer esta introducción enfocado principalmente en mostrar algunos elementos que permiten identificar la importancia que tiene este nuevo grupo terapéutico, el de los cannabinoides, el del cannabis medicinal, y cómo se ha venido construyendo información que nos permite hoy tener elementos para identificar en qué usos o indicaciones hay una alta evidencia, otros donde esta es moderada y donde hay necesidades de evidencia. Y además mostrar la evolución tan rápida que está teniendo este grupo terapéutico en el armamentario terapéutico. Es importante remontarse a la historia, que si bien es muy antigua, como en este ejemplo, estos datos del año 2700 antes de Cristo, ya comienza a aparecer evidencia. Se ha venido llevando ese uso empírico a través del tiempo. Hay reportes bien interesantes y de manera formal de mirar todo este grupo terapéutico con las herramientas que hoy tenemos de investigación clínica, pues es un tema que ha tenido traspiés, ha tenido momentos también difíciles. En Europa se comenzó a usar en indicaciones como las aquí mencionadas, incluyendo enfermedades mentales, enfermedades como el tétanos, en las convulsiones, en el manejo del dolor menstrual. Incluso hay antecedentes bien interesantes donde el tema de dolor ha sido como el hilo conductor a través también del tiempo en los usos. En Estados Unidos estaba en la farmacopea desde esta época y posteriormente se retira en 1937 de este importante documento. Si hay químicos farmacéuticos en el grupo, lo conocen muy bien y en él se describen todos los procesos de obtención, purificación, estabilidad, etcétera, etcétera. Es casi una receta eh, de medicamentos y en este caso, pues, el cannabis medicinal estuvo dentro de este documento. Es solo hasta 1996 donde nuevamente se comienza a hacer, a mirar el cannabis medicinal desde el punto de vista terapéutico. En el Reino Unido la historia fue diferente y la traigo solo para mencionar que hasta 1971 se retira el cannabis medicinal. Recientemente, por supuesto, ustedes saben, se vuelve a incorporar y hay bastante investigación. Este es uno de los países al lado de Israel donde encontramos importantísima información médico-científica sobre el uso de cannabis en diferentes condiciones patológicas. Esto ha evolucionado a tal punto, aquí traigo dos ejemplos, donde en los servicios de oncología en hospitales de España se permite prescribir Nabilona, un cannabinoide, y lo mismo el gobierno holandés, a partir de enero del 2019, permite el uso medicinal en pacientes con enfermedades terminales. El tema no para acá, ustedes conocen cómo ha venido apareciendo información, no solo médico-científica, sino también regulatoria relacionada al desarrollo del cannabis medicinal. Así que tenemos un tema interesante, una oportunidad, en mi opinión, histórica, especialmente en Colombia. Primero, por ser productores. Segundo, porque ya comienzan a existir compañías que juiciosamente están haciendo el ejercicio desde el cultivo hasta el producto final, y cuando hablo juiciosamente es cumpliendo con los requisitos internacionales que garanticen la calidad, la seguridad del producto final. ¿Por qué tenemos ya fundamentos? Porque hemos identificado todo un sistema endocannabinoide, así como hemos identificado el sistema renina-angiotensina,
En el sistema endocannabinoide se han encontrado receptores importantes y sustancias endógenas que actúan sobre esos receptores. Fundamentalmente hablamos de los receptores CB1, aquí en la gráfica en color rojo, localizados principalmente en sistema nervioso. Aunque si bien la mayoría está ahí, no son exclusivos y pueden aparecer en otros tejidos como en hueso, en útero, tejido testicular. Y lo importante es identificar qué funciones están ejerciendo en esos puntos. Y el otro tipo de receptores, los CB2, se han encontrado más a nivel periférico, como en vaso, en tracto gastrointestinal, en piel, pero también se han encontrado, aunque en menor cantidad, en el sistema nervioso central. Y, digamos, no aparentemente, sino en su mayoría, en varias células del sistema inmune, se han encontrado un buen número de receptores CB2. Este sistema fundamentalmente está encargado de la neuromodulación y la inmunomodulación. Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso explica también los potenciales diferentes usos y por eso el blanco terapéutico está asociado a diferentes órganos, a diferentes sistemas del organismo. Aquí solo para traer un ejemplo de cómo ha avanzado el conocimiento nervioso central y hemos encontrado en las zonas donde, digamos, se procesan los estados positivos, las recompensas, etcétera, etcétera, y aunque no exclusivamente en esas zonas, encuentra uno receptores endocannabinoides. El hipotálamo es riquísimo en receptores y miren las funciones en las que está asociado, entre otras, la regulación térmica, la regulación neuroendocrina, el balance energético y el apetito. En el bulbo olfatorio es otro sitio donde hay una gran cantidad de receptores, que a diferencia del tronco encefálico, hay menos cantidad de receptores y eso explica también por qué sobredosis de cannabinoides no generan depresión respiratoria, a diferencia de algunos otros grupos terapéuticos. Lo mismo en funciones cognitivas, ahí encuentra unos receptores endocannabinoides. Entonces tenemos un conocimiento bien interesante también desde el punto de vista de los mecanismos de acción. En esta figura vemos cómo a nivel de la neurona postsináptica se inicia el proceso de síntesis de esos endocannabinoides. Ya se han identificado las moléculas madre de estos endocannabinoides, las enzimas que intervienen en el proceso de síntesis y también cuando se producen, aquí hay dos ejemplos de anandamida y 2-acilglicerol, sin ser los únicos endocannabinoides. Ya hay más endocannabinoides identificados, estos sí son los más importantes en términos del conocimiento que tenemos alrededor de ellos. Y también sabemos cómo a nivel de la neurona presináptica, a nivel enzimático, son degradados luego de haber efectuado sus actividades de señalización. El conocimiento es tan importante y ya se conoce muy bien la estructura de los receptores, la estructura de estos endocannabinoides, y eso ha permitido incluso a través de cribados en computador poder diseñar potenciales moléculas con funciones agonistas totales o parciales, antagonistas totales y parciales. El interés que ha despertado esto ha permitido también identificar cómo son esas formas de señalización. Si ustedes se recuerdan, en la diapositiva anterior estábamos hablando de esta forma retrógrada de señalización, pero también sabemos hoy que dentro de la misma neurona hay señales o señalización para actividades como los receptores vaniloides transitorios. Pero también hay efecto en células que están cerca a la neurona que está produciendo los endocannabinoides. Entonces, el conocimiento cada vez es mucho más profundo, es más claro desde el punto de vista molecular y ya aquí pues se han identificado varias vías de señalización. Y eso explica por qué está involucrado este sistema como sistema de homeostasis en diferentes procesos, como en función inmune, en procesos inflamatorios, en dolor, en procesos digestivos, en la función cardiovascular, en el ciclo vigilia-sueño,
Y la lista, ustedes la pueden apreciar acá, incluso en reproducción se ha visto que variaciones en los receptores afectan la anidación del óvulo fecundado. Entonces, creo que se abre un potencial fascinante para conocer la fisiología, la fisiopatología del sistema endocannabinoide y eso explica también los potenciales diferentes usos para este grupo terapéutico. Esto es solo para traer un ejemplo de lo que ya hoy sabemos en piel y el sistema endocannabinoide. Aquí, en términos del crecimiento del pelo, puede disminuir o el crecimiento, desarrollar eh, opciones, permite desarrollar opciones que pudieran controlar el hirsutismo, es una hipótesis. Ya hoy también sabemos que la transmisión del dolor o del prurito se puede disminuir interviniendo en el sistema endocannabinoide. Lo mismo, si observan acá, conocemos los cambios que genera el sistema endocannabinoide a nivel de las células comprometidas con la inmunidad. Entonces, ese conocimiento también está a nivel de articulaciones y cómo ese sistema endocannabinoide al alterarse podría afectar todavía más el proceso fisiopatológico de procesos como la osteoartritis. Esto es solo para recordar lo que hemos venido hablando. Nosotros ya conocemos varios cannabinoides y fundamentalmente estos dos y aquellas sustancias externas que se obtienen de extractos de plantas, no solamente de cannabis, pero que van a unirse a esos receptores o van a tener efectos similares a los endocannabinoides, se llaman fitocannabinoides. Una cosa importante, también tenemos cannabinoides sintéticos. Ya desde 2006 la FDA ha aprobado THC, también hay CBD sintético. No ha avanzado mucho el desarrollo de esto, no existe aprobación hasta ahora de CBD sintético. Entonces tendríamos tres grupos: los endógenos, los obtenidos a través de los extractos de plantas y los cannabinoides de síntesis. Bien, estas son las dos moléculas más estudiadas, los cannabinoides más estudiados. Y THC se ha caracterizado por alterar la percepción de la realidad y por eso algunos dicen tiene efecto psicotrópico. Hay que aclarar porque CBD puede tener un efecto también sobre el sistema nervioso central, pero no produce los efectos de alteración de la percepción de la realidad como ocurre con THC. Y eso ha hecho de alguna manera que los estudios con CBD sean mucho mayores que incluso con THC. Y vamos a ver también cómo la farmacología de ambas moléculas, si bien en algunos aspectos es similar, desde el punto de vista farmacocinético, es decir, lo que le hace el organismo a las moléculas, sí es diferente desde el punto de vista farmacodinámico, es decir, lo que hacen las moléculas al organismo. En este caso del CBD, de THC, sabemos que se unen esos receptores CB1, CB2. Con CBD, su unión es importante porque directamente con estos receptores no se hace. Ya hoy sabemos que el hecho de que se una a una de las enzimas que degrada a la anandamida hace que el efecto de este endocannabinoide sea mucho mayor. Entonces, el CBD tiene diferentes mecanismos de acción. Daremos unos ejemplos ahora. Y eso explica también por qué estamos interesados en investigar, según información preclínica y ya clínica, del rol del CBD en algunos otros receptores como aquí aparecen referidos. Las propiedades que se han identificado son neuroprotectoras, ansiolíticas, reduce la intoxicación por THC, su efecto antiinflamatorio importante y sin duda el anticonvulsivo. Mientras que THC en sueño, en el aumento del apetito, en el alivio del dolor, ha sido un protagonista. Y es importante, como lo vemos en un momento, que el dolor no es solo un efecto exclusivo de THC, el control del dolor, sino también CBD juega un rol importante. Como les mencionaba, eso es solo para dar un ejemplo de los diferentes sitios de acción de CBD. Por ejemplo, en estos receptores PEPAR,
Importantísimos, ¿para qué? Sabemos que intervienen en la diferenciación y proliferación celular. Sabemos que intervienen en el metabolismo de lípidos y glúcidos. Y aquí podemos comenzar y ahí demuestra posibles efectos precisamente en la regulación de lípidos, de grasas y un potencial uso en pacientes diabéticos. El efecto antioxidante ya lo mencioné, lo hace un protector, neuroprotector supremamente importante. Y esto ha permitido identificar esta lista de beneficios asociados a CBD como ansiolítico, como antidepresivo, como antioxidante, comparado con la vitamina C es 50 veces más antioxidante, lo que potencialmente permite pensar en un efecto neuroprotector, ejemplo en pacientes diabéticos oxidados 24 horas al día. Podría tener un rol potencialmente eh, preventivo desde el punto de vista de neuroprotección y de la producción exagerada de sustancias oxidantes. Otras funciones importantísimas ya reconocidas también son su efecto antiinflamatorio y también su efecto antiproliferativo, que lo conocemos ya a nivel preclínico. Entonces, eso ha permitido, solo para CBD, lo que está en azul, todo este potencial que tiene a nivel terapéutico y que se ha observado fundamentalmente a nivel. ¿Por qué este número tan importante de posibilidades? Pues el sistema endocannabinoide está en todas partes del organismo. Existen aproximadamente otros cannabinoides en la planta en mucha menor concentración. Algunos autores hablan de 120, 150. Solo para destacar que ya en algunos de ellos, caso del CBG, se han identificado potenciales oportunidades terapéuticas, por ejemplo, debido a sus propiedades en términos del metabolismo óseo, en términos antiproliferativos o incluso con actividad antibacteriana, solo para mencionar un ejemplo. Esta publicación es bien interesante porque recopila estudios donde se ha mostrado el rol de THC y CBD y donde nos habla de ese efecto. Entonces, si vemos aquí a nivel antiinflamatorio, el rol para THC y CBD es similar. Si hablamos a nivel de relajante muscular, el rol es predominantemente de THC, sin desconocer que CBD tiene alguna importancia según este estudio. A nivel, por ejemplo, ansiolítico, es claro que CBD ha jugado el rol más importante. Y cuando hablamos de efecto antiemético, miren lo interesante. Las publicaciones, la aprobación que se hizo para THC desde 2006, 2007 en la FDA, está asociado a esto. Pero miren que aquí también se ha encontrado un efecto similar sobre esta acción. Entonces, estudios clínicos con asociaciones uno a uno, es decir, THC, CBD en concentraciones iguales, ¿podría tener un mejor efecto antiemético? Son preguntas que comienzan a surgir de este tipo de información. También, cuando ya tenemos información asociada al rol de THC en algunos eventos como taquicardia e hipertensión, mientras que hipotensión está asociada a CBD, me permite también ir identificando oportunidades para hacer planes de gestión de minimización de riesgos o para conocer en qué pacientes está contraindicado o no el uso de estos cannabinoides. En la mortalidad intestinal, definitivamente el rol de THC es importante, pero también se ha identificado un rol de CBD. Entonces, podemos comenzar a tener fundamentos preclínicos para, no solo para comprender la posibilidad de diferentes usos en diferentes indicaciones, sino también que existen ya elementos preclínicos importantes para lograr esto. Hay diferentes formas farmacéuticas y es importante, ustedes lo saben, en otros grupos terapéuticos, el hecho de tener diferentes opciones. Ya hay información que nos permite saber, por ejemplo, el comienzo de la actividad según la presentación, destacando aquí que la presentación sublingual, al evitarse el efecto del primer paso, esperaría uno que el efecto farmacológico fuera mucho mayor. Sin duda las tópicas
tiene un aspecto variable. Lo que sí es importante decir aquí es que cada fabricante, teniendo las diferentes formas farmacéuticas, tiene diferencias. ¿En qué sentido? El tipo de excipientes. En este momento hay tecnologías o formas farmacéuticas donde los excipientes están también incluidos con el fin de facilitar mayor absorción. Algunas formas utilizan nanotecnología. Entonces, cada fabricante tiene algunas características particulares, incluso concentraciones diferentes, dependiendo del tamaño de la gota, dependiendo del gotero en el caso de los orales. Por supuesto, también están las cápsulas y hoy contamos precisamente con todas estas formas farmacéuticas ya disponibles para uso terapéutico. Rápidamente, algunos aspectos de farmacocinética. Desde el punto de vista clínico, es relevante tener en cuenta que la excreción fecal, en el caso del CBD, es del 84%, mientras que por orina es el 8%. Lo otro, que el metabolismo hepático genera metabolitos activos, como en este caso el 7-hidroxi-CBD, y que aquí este metabolismo se hace principalmente por el sistema citocromo P450. No con todas las enzimas del sistema, pero ya se han identificado con cuáles enzimas y eso ha permitido predecir potenciales interacciones medicamentosas y algunas que ya se han visto en la clínica. El otro aspecto importante acá es la alta liposolubilidad. Hace que esa acumulación en tejidos, o sea, no sea monocompartimental, sino que va a diferentes sitios, principalmente también tejido graso, también sistema nervioso y en otras estructuras o espacios. Y eso nos permite entender también por qué la vida media de eliminación es tan larga. Y también nos permite jugar con las dosis que podemos administrar. Podemos administrar una sola dosis o fraccionar esa dosis en 2 dosis o 3 dosis. Eso es lo más relevante. Es importante aquí tener en cuenta ese metabolismo hepático, porque también hemos visto y se ha visto en los estudios realizados para algunas indicaciones donde la elevación de las transaminasas es frecuente. Afortunadamente, en la mayoría de los casos es leve a moderada y también es reversible. Muy raros casos se han reportado en la literatura donde el daño hepático sea severo, que implique, pues, afecte o comprometa la vida de los pacientes. Este es el caso de THC. Si observan, tiene varios compartimentos y el comportamiento, las concentraciones van a variar dependiendo de dónde se encuentre, si es en cerebro o en tejidos de alta perfusión o en tejidos de baja perfusión, y miren el comportamiento en grasa. Entonces, cuando uno mira en resumen las características de THC, también descubre que es altamente liposoluble y al igual que CBD, está unido a proteínas en un porcentaje altísimo, 95% en promedio. Esto explica por qué variaciones en la cantidad de proteínas también puede afectar la farmacocinética de THC. El metabolismo también hay metabolismo hepático, y aquí sí la eliminación en orina es mayor, 25%, y en heces más del 65%. Algo también importante para la vía oral es la biodisponibilidad. Relativamente es una biodisponibilidad baja, tanto para CBD del 6% como para THC del 6%. Y eso implica tener en cuenta, uno, las estrategias que se generen para aumentar esa biodisponibilidad, y segundo, para evaluar los efectos terapéuticos y ver que, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, este efecto tiene una aparición un poco más tardía. Bien, estos son 3 datos que me llaman la atención y que quiero compartir, y no todos los estudios coinciden, eh, y se ha evaluado si el THC solo, el CBD solo o la combinación tiene cambios en la farmacocinética. Y en esta publicación se plantea que no hay modificaciones en la farmacocinética, en lo que el organismo le hace a las moléculas.
Y lo mismo la farmacocinética, al parecer, no cambia en los pacientes que han estado expuestos previamente o tienen antecedentes de uso recreativo de cannabis en términos de farmacocinética entre los no usuarios y los usuarios. Eso es importante porque genera bastante incertidumbre también desde el punto de vista farmacocinético si esto va a tener o no implicaciones clínicas. Un punto de interés es que en la presentación rectal, miren, la biodisponibilidad se duplica a la oral, eso es un dato interesante también. Otro dato interesante es que la absorción, por ejemplo, a nivel tópico, de CBD es 10 veces mayor que la de THC. Y eso explica por qué, digamos, los tópicos o los parches tienen también un interesante potencial uso terapéutico en procesos patológicos de piel, fundamentalmente de tipo inflamatorio. Hay algunos estudios también que están evaluando su efecto en el proceso de cicatrización. Ah, sí, ya lo había mencionado este también. Muy bien. Bueno, sabemos mucho desde el punto de vista preclínico y cuál es la evidencia que tenemos hoy para tomar decisiones. Y esta no es tan reciente, ustedes seguramente la han visto, y se debe a la importancia que tiene este documento en la forma que se elaboró y todo el proceso que esto implicó, qué usos la evidencia es más fuerte, y por eso es un documento bien importante de referencia 2017. Estábamos esperando una actualización en 2020, pero a la fecha no la tenemos. Y quiero destacar algo interesante. En el 2017, estas eran las indicaciones con mayor evidencia, es decir, concluyente o sustancial, para dolor crónico, náusea y vómito asociado a quimioterapia y a espasticidad asociada a esclerosis múltiple, porque los estudios que se hicieron no soportaban esto, se hacían con pacientes con esclerosis múltiple que una espasticidad resistente a las terapias disponibles. A Hoy, ¿qué ocurrió? ¿Quién entró a esta lista? Pues estaba esta indicación epilepsia, donde en ese momento la evidencia era insuficiente para apoyar o refutar. Entonces, puede haber información, puede funcionar, pero no sabemos, no tenemos todos los elementos para apoyar o refutar esa indicación. Epilepsia pasa acá específicamente con dos patologías que ustedes conocen, que es el síndrome de Dravet y el de Lennox-Gastaut, donde la evidencia del uso de CBD pues mostró un impacto clínico favorable, un balance beneficio-riesgo favorable, lo que llevó a la aprobación por la FDA precisamente de CBD en estas indicaciones. Ahorita ya comienzan a aparecer estudios muy interesantes de la asociación THC-CBD también en el manejo de crisis convulsivas. Entonces, este es un grupo farmacológico en creciente, y vale la redundancia, crecimiento en términos del acervo médico-científico. Y eso es lo que tenemos que conocer para tomar algunas decisiones. En alteraciones del sueño la evidencia es moderada, y cuando la evidencia es limitada, cada vez va mejorando en algunos aspectos relacionados, por ejemplo, con el manejo del síndrome de estrés postraumático, con el tema de nutrición o apetito en pacientes con VIH, SIDA y también en pacientes con cáncer y en ansiedad. Entonces es una lectura recomendada. Hay un buen resumen, hay un artículo bien interesante donde se resumen los hallazgos, y creo que es una fuente juiciosa, muy seria, que nos permite también ver eso que estamos viendo. Cuando hablamos de usos, este es un ejemplo en dolor neuropático, donde se evaluó en esta publicación del año pasado, eh, súper interesante en mi opinión, y al ver la información, las revisiones que mostraban los beneficios o no en dolor neuropático de cannabis medicinal, pues esta es la realidad del cannabis medicinal en general. Cuando uno encuentra la mayoría de la información estableciendo que es probablemente benéfico, miren el tamaño de pacientes evaluados,
y algunos donde ya es claro el beneficio, pero eso no nos exime que encontremos esto, que no es claro, o que no tiene efecto, o que incluso puede producir daño. De ahí la importancia del juicio clínico nuestro, de ahí la importancia de la autonomía de cada profesional de la salud para tomar la decisión de prescribir a su paciente. Y obviamente ya hay criterios para identificar pacientes que potencialmente podrían beneficiarse del uso de cannabinoides, que será un tema de otro de los módulos que estaremos compartiendo con ustedes y dictado por otros colegas. Rápidamente, un tema importante en farmacología clínica es el tema de la dependencia y la adicción. Y por supuesto, pues el estigma de cannabis ha sido y es muy grande, especialmente por ser ilícito, sino también por todo lo que se ha generado alrededor o a todo lo que hay alrededor del uso de sustancias ilegales. En el caso de cannabis, y hablando de dependencia, no de adicción, se puede observar que es mucho mayor en alcohol o en nicotina y muy similar a ansiolíticos. Si bien esta publicación no es la más reciente, esta tendencia se mantiene y hay que aclarar que cuando se hizo esta comparación, se hacía con cannabis de uso recreativo. Potencialmente uno aspira a que desde el punto de vista de uso medicinal en concentraciones diferentes, las posibilidades de generar dependencia seguramente son menores, pero eso tenemos que demostrarlo. Fundamental compartir en este grupo terapéutico. Como en otros, toca hacer escalonamiento de dosis. Entonces, el dogma central cuando se van a utilizar cannabinoides gradualmente. Ese es un elemento fundamental en el proceso de tratamiento, por cierto, individualizado, porque los pacientes van a responder, no responden de manera igual, responden de manera diferente, así que casi que cada paciente es un experimento único si estuviéramos hablando de diseños clínicos alternativos como los diseños de ND1, donde se hace todo el trabajo con un paciente, luego con otro, y se información conjunta, cierto, con los aleatorizados, controlados, que conocemos el gold estándar en investigación clínica. Esos estudios alternativos, valga la pena decirlo, sí están siendo aceptados por la comunidad científica, por las autoridades regulatorias, bajo condiciones determinadas que con gusto en otro módulo tendremos la oportunidad de profundizar. Aquí el mensaje importante es, hay que comenzar por dosis bajas e ir aumentando gradualmente. Ese es el dogma fundamental. Ya hay guías o recomendaciones. Este es solo un ejemplo de una de las publicaciones donde que me parece bastante importante. Eso para mí es una muy buena fuente seria para recomendaciones de titulación y de dosis de mantenimiento. Es una referencia muy recomendada. Hay otras que ya les comento. Las interacciones no podemos desconocerlas, no las despreciemos. Hay una cultura terapéutica, incluso en la misma formación, donde a las interacciones le damos muy poca relevancia. Hoy sé de programas farmacoterapéutico y atención farmacéutica, donde existen programas como este de Microsoft disponibles para los doctores o para el grupo que evalúa todo el proceso de seguimiento farmacoterapéutico, donde yo puedo estar detectando tempranamente potenciales interacciones o reales interacciones que se dan en el proceso de preparación, uno se lleva sorpresas. Pues cannabis no es una excepción. Al ser también un grupo terapéutico, pues está sujeto a estas interacciones.
Ya existe bastante literatura sobre esto. Aquí aparece un listado, entre ellas, por ejemplo, con warfarina, con antidepresivos tricíclicos, con sildenafil. Y el mecanismo detrás también está descrito. En esta base de datos aparece el informe, y este es un ejemplo, cómo la interacción con ácido valproico es severa, hay que tener, y básicamente está orientado al aumento en el riesgo de daño hepático. De ahí la importancia del seguimiento de la función hepática en los pacientes que utilizan derivados de cannabis. Con respecto a los depresores del sistema nervioso, también es importantísima por el tema de la sedación. Y cuando hablamos de clobazam, no es que esté contraindicado, sino tener en cuenta esta interacción precisamente por el aumento del metabolito activo del clobazam, que aumenta el riesgo de daño hepático. Y esto es importante, ya seguramente ustedes han visto estudios o reportes de caso donde se ha utilizado cannabinoides en pacientes con epilepsia y que tienen estos medicamentos también dentro de su prescripción. Y eso ha permitido, obviamente hay que estar evaluándolos estrechamente, precisamente teniendo en cuenta este evento adverso asociado con esta interacción. Incluso se han observado publicaciones de reducción de dosis de los anticonvulsivantes mencionados acá en este ejemplo, gracias al efecto que tienen los cannabinoides y específicamente CBD. Hay listas como estas donde ya nos explican no solamente cómo se afecta, sino hacia arriba o hacia abajo y potenciales mecanismos de acción. Los eventos adversos tampoco es la excepción al ser un grupo terapéutico. Lo importante es estar atentos a saber cuáles son comunes, es decir, cuando se presenta 1 en 10 pacientes que reciben el tratamiento, o si, los muy frecuentes. Los frecuentes está cuando aparece un caso en 100 pacientes que usan el tratamiento, y los poco frecuentes cuando es un evento adverso en 1000, y los muy raros cuando es un evento adverso en 10.000 pacientes. Lo importante es conocer la frecuencia, no solamente el listado de los mismos, sino la frecuencia y poder avisarle al paciente. Una forma de evitar también la aparición de eventos adversos es el tiempo con que yo hago el escalonamiento de dosis, la titulación. ¿Por qué es importante? Esta es una publicación donde en azul muestran los eventos adversos que aparecen cuando el escalonamiento es muy rápido y con dosis altas, mientras que en rojo el escalonamiento es mucho menor. Y ahí se notan diferencias importantes en la aparición de eventos adversos. Entonces la recomendación es seguir el paradigma o el dogma central de este grupo terapéutico, dosis bajas, y preguntándose, bueno, pero cada mes o cada semana o cada tercer día ya hay parámetros que nos permiten indicar qué significa gradual. Entonces, para concluir en esta parte, es importante destacar que la prescripción sigue siendo fundamentalmente individuo por individuo. Y de ahí la importancia de la titulación. Y detrás de la titulación, importantísimo en este periodo, el seguimiento al paciente. De ahí viene las estrategias como tener un programa de pacientes para hacerle seguimiento, facilitar el acceso al paciente al sistema de salud a través de consultorios amigables que permita rápidamente resolver inquietudes del paciente. Y en esto las enfermeras profesionales, los químicos farmacéuticos y por supuesto los médicos tenemos un rol bien importante. También tenemos un rango de dosis en promedio utilizado según la literatura disponible a la fecha, y en el caso de THC, este promedio es alto en mi opinión. Con algunos expertos clínicos, algunos dicen es suficiente el efecto terapéutico con máximo 4 o 5 miligramos de THC al día, y en su experiencia se han encontrado. Entonces es importante
tener en cuenta que CBD es muy sensible precisamente por la aparición temprana de estos eventos adversos. Con CBD la historia ha sido diferente. Las dosis son mucho más grandes y se han visto en promedio 1.500 miligramos al día. Y hemos visto efectos con 5 miligramos, 20 miligramos al día y muy rara vez con 6 gramos al día. ¿Y eso a qué se debe? A que la ventana terapéutica de CBD es muy grande, la de THC comparada con CBD es pequeña. Es decir, los efectos terapéuticos frente a la distancia que hay con la aparición de eventos adversos, pues en CBD es mucho más grande que en el caso de CBD. Si uno compara la ventana de CBD con ventanas terapéuticas de otras moléculas como litio, pues la ventana de THC, a pesar de que comparada con CBD es menor, sigue siendo más amplia que la de otros grupos. Bien, ¿dónde conseguimos información? Porque este es un tema que se está construyendo a pesar de ser tan antiguo. Tenemos reportes de casos, series de casos, mucha información anecdótica, pero también hay que reconocer que hay mucha información clínica, preclínica y clínica serias, y que está en más información clínica. Aquí traigo ejemplo hay centros de investigación que permiten acceso a pacientes, a médicos, que en mi opinión son serios. Aquí traigo solo un ejemplo. También hay muchas bases de datos y quiero destacar esta que me parece y la recomiendo porque van apareciendo los diferentes publicaciones. Aquí está un ejemplo y ustedes pueden ver el detalle de la publicación, pero rápidamente en el primer pantallazo ven el título, ven el autor, qué medicamento se utilizó, el año en que apareció la publicación, el diseño, si fue un estudio clínico, qué tipo, y también los resultados. Y si quiere uno profundizar, puede profundizar. Me parece una fuente y una herramienta para que, de nuevo, insisto, autónomamente quienes decidamos prescribir al paciente correcto cannabis medicinal, pues tengamos información independiente, seria, y que nos facilite tomar esta decisión. Solo un comentario acá. Ustedes también han oído la discusión. El CBD puro, el THC puro, es mejor que el extracto completo, o el extracto completo es mejor que los aislados. Ese es un tema de controversia y creo que desde el punto de vista clínico tenemos que estar muy juiciosos porque no podemos generalizar. Por ejemplo, en el caso de epilepsia, las dos epilepsias refractarias raras que mencioné, pues se usa CBD casi puro, 98%. Entonces, también hemos visto en el dolor neuropático efectos muy interesantes con el extracto. Entonces, aquí es solo un ejemplo donde se está comparando, donde tengo más impacto en la reducción en la frecuencia de convulsiones, si con el extracto o con el compuesto puro. Ese es un tema que tenemos que discutir más a fondo y hay que evaluarlo. Es un tema que no está cerrado, solamente lo quiero dejar para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay muchas publicaciones, estos solo ejemplos. Quisiera destacar estas dos, me parecen bastante juiciosas, serias. Son de 2018, esperemos que tengamos más recientes, son emitidas por la Autoridad Sanitaria de Canadá. También hay información seria a través de la Sanitaria de Australia, para mencionar las dos principales. La EMA también tiene información sobre derivados de cannabis. Y esto no solamente destaca la importancia que ya tiene este grupo terapéutico, sino también la necesidad de ir generando y compartiendo información que no siempre es favorable o que siempre termina en dudas. Al contrario, es todo un estímulo para que se desarrollen actividades de investigación y continuemos haciendo investigación. Ya comenzamos a observar guías clínicas donde el cannabis medicinal y los cannabinoides comienzan a ser una opción. No voy a entrar en estos detalles en los módulos de clínica que están también contemplados en este curso introductorio de cannabis medicinal y cannabinoides
de Avicana, pues los vamos a ver. Entonces, cerrando esta primera introducción general desde aspectos farmacológicos básicos y clínicos, es relevante reconocer la importancia que tiene este grupo terapéutico donde ya tenemos un fundamento fisiopatológico importante, donde tenemos un acervo de información preclínica definitivamente relevante. Ustedes miran en las bases de datos la cantidad de publicaciones que hay preclínicas, se sorprenderían. Y cuando uno mira la cantidad de información clínica que ha salido y la que está desarrollándose, lo pueden ver en bases de datos como clinicaltrials.gov, se sorprenden también de la cantidad de estudios clínicos en curso. ¿Eso qué significa? Que si bien es un grupo terapéutico particular porque son moléculas nuevas, el uso tradicional empírico de cientos o miles de años eh, ha generado una información dispersa, diversa, empírica, y en este momento se está usando y se ha venido usando. Y vamos a ver más adelante la importancia de al menos comenzar a usar eh, dosis estandarizadas con productos certificados que me permitan, entre otros, conocer las concentraciones y también la calidad, asegurando la eliminación de impurezas tales como metales pesados o impurezas como herbicidas, fungicidas, etcétera, etcétera, se convierte en un elemento importante y precisamente realza el rol que tienen este grupo terapéutico y los productos que hay alrededor de este grupo terapéutico. Y el cuarto aspecto que quisiera destacar es la importancia de seguir construyendo datos tanto en la vida real, ojalá poder seguir haciendo estudios observacionales y sin duda también los estudios clásicos que permiten evidenciar mucho más la utilidad en el corto y en el largo plazo de los cannabinoides. Muchas gracias por su atención y estaremos atentos a inquietudes, preguntas, comentarios, propuestas de investigación, etcétera. Muchas gracias.